Bien, vamos a empezar. Parece que hubieron unos problemas técnicos. Y voy a empezar con la clase. Bueno, la clase que voy a dar hoy es acerca de los efectos adversos a los medios de contraste. ¿Sí? Bien. Se define como un medio de contraste una sustancia que altera el contraste en imágenes de rayos X o de cualquier imagen como tomografía o resonancia. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, como medio de contraste más importante para la tomografía el yodo, para la resonancia tenemos el gadolinio. ¿Sí? Y bueno, el objetivo de la clase es básicamente reconocer y saber los pequeños pero reales riesgos inherentes al uso de medio de contraste, ¿no? Básicamente mi clase está resumida acá. Vamos a hablar acerca de las generalidades y clasificación de los medios de contraste, cuándo seleccionar y qué estrategias tener previo a la administración de contraste, cómo manejar una extravasación de los medios de contraste y diferenciar los tipos de reacciones que existen, ¿no? Existen reacciones que son no renales. Dentro de estas se incluyen las reacciones fisiológicas o de tipo alérgicas. ¿Sí? Y bueno, existen otros que son reacciones renales. Y aparte hay otro ítem que vamos a ver que es la miscelánea, que son otros temas a hablar acerca de este tema. Vamos a hablar acerca del tratamiento de las reacciones, cómo manejarlas, que eso es lo más importante que tenemos que salir sabiendo esto. Y bueno, así también hablar acerca de la lesión renal aguda post-contraste y en qué se diferencia el término de la nefropatía inducida por contraste. ¿Sí? Vamos a ir hablando. Entonces, lo más importante es ver a qué pacientes o seleccionarlos, a qué pacientes vamos a hacer uso del medio de contraste. Obviamente, cuando piden un estudio, tenemos que ver siempre la orden, ver que sea adecuado a la orden, que si por ejemplo le piden por una patología abdominal, ver bien si no le piden por ejemplo otra cosa como el pie, a menos que te diga el diagnóstico, ¿no? Según eso, también vamos a saber cuándo vamos a premedicar al paciente y cuándo sí tenemos que tratarlo, ¿no? Cuando ya existe la reacción adversa. Obviamente lo principal al principio es tratar de prevenirlas, ¿sí? Y ya vamos a ver entonces. Entonces, dentro de los contrastes yodados, como habíamos visto en la clase de ayer, tenemos el yodo, ¿sí? Su realce en la imagen depende de la concentración de átomos de yodo que está formado por un anillo de benceno, ¿sí? Un grupo amida. Y bueno, tenemos que saber que este contraste no es órgano específico, quiere decir que no se va a un solo órgano, sino que por donde fluye la circulación sanguínea va a pasar por ahí, ¿sí? Por distribución capilar. Entonces, ¿cómo se clasifican los contrastes yodados? Tenemos que saber que existen los de alta, mediana y baja osmolaridad. Según la tendencia iónica, se dividen en iónicos y no iónicos. Y según la estructura molecular, existen los monoméricos y biméricos. ¿Cuál es el que se usa acá en Maipú? Por ejemplo, si usamos un contraste de osmolaridad bajo. Antes, al principio, cuando recién salieron, se usaban altos. Esto es importante conocerlo porque a más bajo, obviamente, menores efectos adversos. Es no iónico el que se usa acá. Y bueno, la estructura es monomérica. El que se usa acá se conoce como ditrozoato de meglumida con ditrozoato de sodio, ¿sí? Y en cuanto a las reacciones adversas, la mayoría son leves y transitorias. ¿Por qué? Porque es no iónico, como había dicho. Entonces, pueden ser, en este caso hablando del contraste oral, antes de hablar del contraste endovenoso, las náuseas, los vómitos, y como es un agente osmótico, atrae agua al intestino. Entonces, es por eso que hay algunos pacientes pueden darle diarrea, ¿sí? Es raro, pero puede pasar. Entonces, saber que puede aumentar la motilidad, o sea, el tránsito, ¿no? Tenerlo presente por si un paciente, por ejemplo, pregunta, entonces ya saberlo, ¿no?
Un paréntesis acá, tenemos otro tipo de contraste, que es el sulfato de bario. El que se usa acá es el ZCAT. Podemos usarlo para enteroresonancia, ¿sí? Y bueno, importante de esto es que hay que saber que esto no se debe usar cuando hay sospecha de perforación gastrointestinal. ¿Por qué? Porque cuando sale del intestino es tóxico y puede hacer una neumonitis. Por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas de deglución, puede broncoaspirar y si se va al pulmón puede hacer una neumonitis química. Incluso en la perforación también no está contraindicado. Si por ejemplo hay una perforación gastrointestinal, lo indicado es usar yodo. El yodo sí puede pasar a través de la perforación y bueno, no hace efectos, o sea, complicaciones, ¿no? Y otra cosa también es que no se puede dar el bario en la obstrucción del colon. Porque como es un material muy pesado, pues puede obstruirlo más o agravar más la obstrucción. ¿Sí? Entonces, otras reacciones adversas son el estreñimiento, el dolor abdominal, la distensión, las náuseas y los vómitos. Y lo que había dicho, puede ocurrir la impactación de bario y la aspiración de bario. ¿Sí? Es raro que haga reacciones alérgicas. Y en cuanto a la parte de los contrastes endovenosos, usamos el gadolinio. Perdón, antes de hablar del gadolinio, vamos a hablar del contraste endovenoso yodo que usamos acá, el yovitridol. Ya hemos dicho que es no iónico, baja osmolaridad, monomérico. Esta es su estructura molecular, ¿sí? Un anillo de benceno y bueno, grupos hidroxilos y amida. Esta es una clasificación para saber los tipos de yodo que se han estado, bueno, que se crearon desde el principio. Antes eran los iónicos, tenemos el yoxitalamato, yoxaglato y ditriazoato. Y bueno, ahora los no iónicos, tenemos el yovitridol, que es lo que tenemos acá, pero también existe la yoversol, yoexedol, yopamidol como monoméricos y yodixanol como diméricos, según su clasificación química. Y ya pasando ahora al tema de reacciones adversas, importante entonces lo que dije al principio, que hay reacciones adversas no renales, las renales y hay un subgrupo también que hay que tenerlo en cuenta, que son las misceláneas, y ya vamos a verlo. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas no renales, se dividen, ¿sí? Es importante clasificarlos, saber que existen los alérgicos y los fisiológicos, ¿sí? En cuanto a esas reacciones adversas por contraste de yodo, ha disminuido su incidencia por ahora y las reacciones son severas, son más raras e impredecibles. Y la mayoría hay que saber que ocurre dentro de los primeros 20 minutos, ¿sí? Por eso es importante luego de inyectar el contraste, ir a ver al paciente, ver cómo está, su estado, ¿sí? Clínico, para poder detectarlo, ¿sí? También se clasifican según su severidad, ¿no? Leve, moderado y severo. Y según el tiempo, en agudo, tardío y según las últimas guías también está el muy, muy tardío, ¿no? Ya vamos a ver eso. Ahora, hay factores de riesgo que hay que tener presentes para que el paciente presente una reacción alérgica. Si ya tuvo alergia antes, hay que tenerlo como en primer lugar, porque quintuplica su probabilidad de tener una reacción alérgica. Es por eso que si el paciente nos dice, bueno, yo tuve una reacción alérgica, lo que se hace es premedicar, especialmente si han tenido reacciones leves como rash, ¿sí? Obviamente si dicen que, bueno, tuvo un shock anafiláctico, obviamente se le va a recomendar al paciente que no se haga, ¿no? El estudio, porque así nosotros premediquemos, no exime que pueda pasar una reacción alérgica grave, ¿sí? Entonces todo eso, el paciente, por eso es importante el consentimiento, que el paciente firme bien el tema, ¿no? Del contraste, que no es alérgico y todo eso, o verificarlo bien. Otro factor de riesgo es asma, enfermedad renal, estatus cardíaco o insuficiencia cardíaca, ansiedad, hipertiroidismo. Y bueno, el tema de la ansiedad es importante porque a veces el paciente está ansioso y bueno, hay que verificar bien que no sea una reacción alérgica y que sea un ataque de pánico, por ejemplo. Entonces, por eso ver bien los signos vitales y evaluar bien el estado clínico del paciente es importante. Otro factor de riesgo, el hipertiroidismo. Esto es importante porque realmente los que tienen hipertiroidismo y no están tratados tienen mucho riesgo de hacer una tirotoxicosis al final,
¿sí? Por el desbalance hormonal que presentan. Pero si en cambio te dice que tiene antecedente de hipertiroidismo, pero bueno, está tratado, está medicado, bueno, tener precaución, pero es menos probable así, ¿no? Otros factores de riesgo, no es lo mismo un señor mayor de 60 años que puede tener más complicaciones que un adulto joven, ¿no? Y bueno, también tenemos el frecomocitoma. ¿Por qué el frecomocitoma? Porque puede aumentar la presión arterial, entonces hay que estar alertas ante eso. La miastenia gravis se dice que es porque, bueno, puede agravar o puede, bueno, sí, agravar los síntomas de la miastenia gravis. Y bueno, en cuanto al porcentaje, realmente es menor con el gabapenio que con el yodo de las reacciones alérgicas. ¿Sí? Bueno, entonces, independientemente, o sea, la severidad en las de tipo alérgico es independiente de la dosis. Así sea menos o más dosis, igual puede pasar la reacción alérgica. Así le pongas poquito o le pongas poquita dosis, ¿no? Del yodo. Bueno, o del agente de contraste el que estamos colocando. Entonces, también habíamos dicho que se clasifican en leves, moderadas y severas. Las leves son urticaria localizada, edema cutáneo, comezón en la garganta, congestión nasal, estornudos, conjuntivitis, rinorrea. ¿Cuándo saber que es moderado? Cuando ya tiene un broncoespasmo, cuando la urticaria ya es generalizada, o sea, se extiende en todo el cuerpo, o tenga estridor laringio, realmente es lo que hay que ir a ver, ¿no? Y bueno, también importante en ver en el paciente si le cambia la voz, eso hay que estar atentos, porque eso también puede ser un síntoma respiratorio, ¿sí? Y bueno, importante también ver que no tosa, es frecuente ver que a veces tosen y uno no, tenemos que ver los antecedentes si ya venía con tos o no, ¿no? Si ven que está tosiendo mucho, bueno, ha pasado algo ahí y hay que tratarlo. Y lo severo, tenemos aquel que tenga alteración de los signos vitales, especialmente por eso es importante si lo vemos en mal estado, tomarle los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, porque taquicardia, hipotensión, ya son síntomas severos, especialmente cuando tengan HOA anafiláctico, ¿sí? O anafilaxia, por decirlo así. Y bueno, tenemos las reacciones agudas de tipo fisiológico, y cabe recalcar que aguda en el tiempo generalmente es hasta una hora, a unas guías le dicen media hora, y bueno, esas son las agudas, porque ya las tardías ocurren desde la hora hasta los 7 días, así. Y las muy tardías más tiempo, ¿no? Mayor a este tiempo de 7 días. Bueno, las reacciones agudas de tipo fisiológico, también llamado quimiotóxicos, la relación está en proporción a la dosis y a la concentración sí está dependiente de la dosis y la concentración, a diferencia de las reacciones alérgicas. ¿Y cuáles van a ser? Generalmente las náuseas, los vómitos, la cefalea, ¿sí? Y aquí también se clasifican en leve, moderado y severo. Entonces, el calor que siente este paciente es fisiológico, ¿sí? Las náuseas, pueden tener náuseas, vómitos. Importante hacer un paréntesis aquí. Recordar que cuando pasamos el contraste, el paciente también tiene que estar, especialmente en el yodo, en ayuno, ¿no? Porque pueden tener más propensos a estas reacciones, como vómitos, ¿sí? Y bueno, también tenemos la ansiedad, la disgeusia, la elevación transitoria de la presión arterial y una reacción vasovagal de resolución espontánea. Las moderadas ya empiezan con vómitos persistentes, hacen urgencias hipertensivas, dolor torácico o una reacción vasovagal que ya requiere un tratamiento, ya decimos que es moderada. Y las severas son las reacciones vasovagales que a pesar del tratamiento no mejoran, arritmias, convulsiones y emergencias hipertensivas. Bien, aquí llamamos reacciones tardías, como habíamos dicho, a partir de la media hora o a partir de la hora hasta la semana post-exposición. Realmente tiene una incidencia de 5 a 6% y una recurrencia de hasta 25%. Más frecuente en los pacientes que se tratan con interleuquina 2 y generalmente la reacción que hace es de tipo alérgico mediado por células T, ¿sí?
como la urticaria y el rash y el exantema maculopapular, eso es lo más frecuente de las reacciones tardías. Y la eficacia de premedicar, o sea, te dice que es desconocida, ¿no? O sea, bueno, una de las cosas que también hace o reacción adversa tardía que realiza el yodo o el contraste es la lesión renal aguda post-contraste, ¿sí? O nefropatía aguda por contraste. Bien, el término nefropatía inducida por contraste solía referirse a la disminución de la función renal después de la administración de contraste endovenoso, o sea, aumento de la creatinina. ¿Ya? Y actualmente este uso ha disminuido el término debido a la falta de evidencia directa que el contraste sea la causa principal del daño renal. El término preferido por el Colegio Americano de Radiología es lesión renal aguda postcontraste, o ACI, postcontraste, las siglas, que es, bueno, como se refiere al empeoramiento de la función renal después de la exposición a medios de contraste. Pero reconoce que la relación causal entre el contraste y esta lesión no está del todo clara, ¿no? O sea, es un término más amplio y reconoce que muchos factores, como la condición subyacente del paciente, pueden contribuir al deterioro de la función renal después de la administración de contraste. Entonces, para eso tenemos escalas. Importante es conocer las escalas para medir si nosotros vamos a exponer al paciente en contraste. Por ejemplo, si tiene falla renal, hay que hacer una fórmula, porque si bien es cierto, la creatinina no es el específico para ver si hay falla renal, lo que tenemos que hacer realmente es la fórmula de depuración de creatinina. Dentro de estas hay varias calculadoras, Medscape, Calculate, e incluso el de la Sociedad Española de Nefrología, que nos pueden ayudar para calcular cuánto es la depuración de creatinina y según eso exponer al paciente al contraste, tanto gadolinio como yodo. Generalmente está definido que tiene que ser sí o sí mayor a 30, ¿sí? El filtrado glomerular. O sea que debajo de 30 es preferible no usar, ¿no? Todo es así. Y saberse la escala de las fallas renales. Generalmente cuando está debajo de 30 ya está en estadio 4, ¿sí? O 5. ¿Sí? Siempre cuando estemos en consola, importante para los chicos que entraron R1, hacer esta fórmula, ¿no? Cuando digan que tenga falla renal, siempre traer una creatinina y sacar la fórmula. Deben traer creatinina y sacar la fórmula, ¿no? Bueno, entonces lo que decía, se define como aumento de la creatinina más de 0.3 o aumento del 50% del basal, o la uresis menor a 0.5 mililitro por kilo hora en al menos 6 horas. ¿Quiénes tienen mayor factor de riesgo para una nefropatía inducida por contraste? Los que tienen mayor de 60 años, los que tienen historial de enfermedad renal, diabetes, hipertensión, los que usan metformina, deshidratación y falla renal congestiva. ¿Qué se hace para prevenirlo? Generalmente esto lo hace el equipo de nefrología o cuando está internado, generalmente los hidratan a los pacientes para prevenirla, ¿no? Generalmente les dan el bolo que está ahí, escrito abajo, 1.5 mililitros por kilo hora en 6 horas antes del procedimiento, ¿no? Bueno, y la incidencia es mayor, más del 33% en pacientes diabéticos o los que tienen estadio 4 o 5 de falla renal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Un paréntesis aquí con la metformina, que la metformina en los pacientes que tienen falla renal puede hacer acidosis láctica y pueden complicarse. Entonces, se dice que si tiene la función renal normal, sí puede normal tomar su metformina el paciente. Pero si tiene una depuración de creatinina menor a 30, lo más recomendable es no pasarlo, ¿no? Todo también es importante ver el riesgo-beneficio del paciente. Entonces, según el Colegio Americano de Radiología, si no tiene evidencia de que el filtrado está bajo, no tengo por qué suspender la metformina. Pero si está debajo de 30, suspendo, son 48 horas. Y bueno, ya para pasar a lo que es el tratamiento, premedicación, importante conocer el riesgo-beneficio del paciente. Otros métodos de diagnóstico alternativos que podrían proveer la misma o mejor información, a veces lo podemos recomendar.
al médico tratante. Y bueno, y siempre tiene que estar todo estudio con una indicación clínica precisa, ¿no? Y válida y que sea correcta para el paciente. Esto es lo que ya dijimos, que el medio de contraste tiene que estar apropiado para el paciente, evaluar el riesgo-beneficio, promover un diagnóstico y tratamiento eficiente y preciso, y prepararnos para las reacciones adversas, que el equipo de diagnóstico por imagen tiene que estar atento. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Básicamente, en nuestra evaluación inicial por sospecha de reacción adversa al contraste, siempre hacernos preguntas. Cuando ya pasamos el contraste, siempre al evaluarlo, ver cómo se ve, si está respirando bien, si emite algún sonido extraño, como un estridor, ¿sí? Y bueno, los signos vitales, ¿no? El pulso, la presión arterial. Y bueno, este es el esquema ya hecho por el Colegio Americano de Radiología. Si vamos arriba a la izquierda, vemos el esquema de premedicación. Realmente usan 3 esquemas. El más frecuente es metilprednisolona, que le van a dar al paciente, probablemente el médico tratante, 32 miligramos vía oral, 12 horas antes del estudio, 2 horas antes, y pueden sumarle un Benadryl vía oral, 50 miligramos, 1 hora antes. ¿Sí? Y también tenemos las reacciones adversas propiamente dichas. Tenemos, por ejemplo, HIPES, que es la urticaria, o el tema difuso. Ante esto, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, vamos a observarlo, monitorizar los signos vitales cada 15 minutos. Obviamente acá, si vemos que es la reacción leve, podemos manejarlo acá el equipo de radiología. Si vemos que es grave, obviamente tenemos que llamar a, por ejemplo, acá en Vicente López se llama la Clínica Olivos. Y bueno, y en las diferentes sedes hay un número ahí en las paredes que debemos tenerlo en cuenta para que, bueno, venga el equipo de reanimación, si en caso fuera severo, ¿no? Y bueno, pasando al tema de la urticaria, se dice que podemos usar, acá se usa difenhidramina, podemos usar la dosis de 50 miligramos a 30 miligramos, ¿sí? Hay que ver bien porque hay ampollas que vienen de 50 y unas de 100 miligramos. Y pasándolo a ml, pues es como poner 5 ml o 3 ml, o sea, de 3 ml a 5 ml. ¿Sí? Bueno, y bueno, y si en cambio eso está asociado, miren acá el cuadro de abajo a la izquierda, hacia la izquierda, está asociado con hipotensión o distrés respiratorio, hay que considerar anafilaxia y ahí habría que dar oxígeno, 6 a 10 litros por mascarilla, darle un bolo de solución salina, elevarle las piernas mayor a 60 grados y considerar el uso de adrenalina. ¿Sí? Miren el cuadro de arriba a la derecha. Tenemos que, si está hipotenso o con taquicardia, hacemos las mismas medidas generales, o sea, darle oxígeno, darle líquido, elevar las piernas y consideramos el uso de epinefrina, o sea, adrenalina. Bueno, ya hablamos de la dosis de la difenhidramina, y ahora vamos a hablar de la dosis de la epinefrina. Realmente la epinefrina acá dice que tenemos que darlo, podemos darle 2 opciones, ¿no? Incluso 3. Hay quienes dicen que se puede dar subcutáneo o intramuscular. Acá, según la guía se da 0.3 ml de la ampolla, que viene siempre de 1 miligramo, o sea, de 1 en 1000. Podemos darle en el vasto externo, en el muslo, en la parte anterolateral, podemos aplicarle ahí. Otra forma de aplicación es endovenoso, pero ahí tenemos que diluirlo. Entonces, la ampolla de adrenalina, vamos a sacar el 1 mililitro que tiene y lo vamos a diluir en una jeringa de 10. De eso se convierte, de 1 en 1000 se convierte en 1 en 10.000. Y ahí, de eso sacamos 1 mililitro mínimo a 2 y eso le pasamos lento. Siempre es importante lento pasarle, no rápido. ¿eh? Y bueno, acá dice que si en cambio tiene hipotensión de bradicardia, podemos, hasta que llegue el equipo de rescate, obviamente empezar con atropina y la dosis de 0.6 a 1 miligramo intravenoso.
Si tiene edema laringio, o sea, lo vemos porque tiene estridor inspiratorio. O sea, estridor inspiratorio nos guía que tiene edema laringio. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a darle oxígeno, bueno, ya está conectado a la vía, pero entonces le pasamos líquido. Monitoreamos los signos vitales y si, bueno, no mejora con los antialérgicos, ya tenemos que usar este epinefrina igualito, ¿no? 0.3 ml intramuscular o usar lo más frecuente o lo usamos intravenoso, tal y como dije antes. Y si en cambio tiene sibilancias expiratorias, podemos estar ante un broncoespasmo. Y ante el broncoespasmo, igual, hago las medidas generales también, líquido, la solución salina, podemos usar 2 puffs de un beta agonista como salbutamol, lo podemos repetir 3 veces, y bueno, si no mejora ante eso, podemos usar igual la epinefrina hasta que llegue el equipo de rescate, ¿no? Siempre pedir ayuda si estamos solos, no se olviden de eso. Otros temas que son como misceláneas, que para ya finalizar, son la extravasación del medio de contraste. Realmente esto puede ocurrir y hay medidas para prevenirlas. Uno de esos es ver bien que la vía esté bien puesta, que haya buen goteo, ¿sí? Y bueno, es algo que puede pasar. Ante eso, por ejemplo, si ocurre esto, primero hay que saber cómo prevenirlas y después cómo tratarlas. ¿Cómo lo prevenimos? Pues nada, viendo que el catéter esté bien puesto cuando nosotros estemos ahí, ver que, bueno, pase bien la solución salina y bueno, esto igual puede pasar en un porcentaje bajo. A veces el paciente viene con unas venas frágiles, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Realmente, bueno, puede estar asintomático, pero por eso es importante entrar a ver cómo está el paciente y cuando pasemos el contraste también es importante estar ahí para ver que no se infiltre, para parar la inyección de contraste. Porque si estamos ahí y lo prevenimos, es mejor que pase mucho el yodo, como pasa mucha presión, y bueno, eso puede dar complicaciones a largo plazo, como el síndrome compartimental, que es lo que hay que evitar. Realmente cuando ya ocurre esto, se le dice al paciente que, bueno, se le hace llenar un formulario aquí en nuestra institución, y bueno, se le hace un seguimiento, que es importante, ¿sí? Y se le dice, bueno, las recomendaciones, que va a estar obviamente el brazo, que se aplique hielo, que lo eleve, y bueno, si tiene mucho dolor, que tome un analgésico si no es alérgico, y bueno, si ve que esto, a pesar de la medicación sigue con dolor, tiene que acudir a su médico, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es las complicaciones, como un síndrome compartimental, y ahí tendría que involucrarse cirugía, y bueno, hacer una fasciotomía, y bueno, todo eso, ¿no? Que lo podemos prevenir viendo y que no se infiltre, que es lo más importante. Entonces, comunicarnos bien con el paciente también va a ser importante, explicarle todo para que después no hayan quejas. Y bueno, y las complicaciones del síndrome compartimental, ulceración y necrosis tisular, ¿no? Y según la guía, como dije, la guía del ACR, elevar los miembros, poner compresas con hielo, remover los anillos y observación. Ante los síntomas de un síndrome compartimental, que es cuando ya pierden la perfusión, ¿no? Y bueno, hay incremento del dolor y pierden incluso la motilidad y hay alteración de la sensibilidad. Así se detecta. Sí, esta es una imagen de rayos X de una radiografía y se ve que es un material, se ve el yodo, ¿no? Que sí, es radio opaco en la radiografía. Bueno, aquí tenemos un caso. ¿Qué haríamos ante esta situación? O sea, es un caso de un paciente que se le inyectó el contraste. Miren cómo está el brazo, está eritematoso. Entonces, obviamente así se detecta que ha habido extravasación. Entonces, ¿de cuál de estas opciones haríamos? Y bueno, la respuesta correcta sería, obviamente, aquí ya pasó bastante contraste extravasado. Ahí lo que pudiéramos haber hecho es evitarlo, si es posible, ¿no? A veces no lo podemos hacer, pero es muy, muy posible que se pueda hacer el esfuerzo para evitar esto. ¿Sí? Y bueno, lo que hay que hacer es detener el contraste y si es leve, bueno, explicarle al paciente lo que está pasando y tendría que pasar al otro brazo si quiero seguir con el estudio, ¿no? Y elevo la extremidad. Entonces, esta sería la respuesta más correcta. No necesariamente, no es la primera, no continúo el estudio, sino que tengo que detener el paso de contraste.
Esto de intentar extraerlo con una jeringa el contraste no está definido, que según estudios que esté demostrado. Y bueno, eso, ¿no? Bueno, otro tema importante dentro de la miscelánea que estamos viendo es tener consideraciones y prevenciones si el paciente tiene enfermedad tiroidea, especialmente por el riesgo de tirotoxicosis, por exceso de absorción del yodo. Especialmente esto ocurre en pacientes que no están tratados y tienen enfermedad de Graves, bocio multinodular y dieta alta en yodo. Otra recomendación es evitar el uso de medio contraste yodado en pacientes que serán sometidos a una gamografía con yodo 131. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Generalmente a veces suelen llamar a las consolas, el paciente viene a hacerse una tomografía, no, viene a hacerse una resonancia y preguntan si el mismo día se puede hacer una tomografía. Según las guías, ESUR, que es la guía europea de radiología urogenital, dice que tienen que pasar 4 horas si quiero usar en el mismo día, pasar el gadolíneo de la resonancia y el yodo de la tomografía. Ahora, si el estudio es de abdomen, se dice que primero es lo ideal hacer primero la tomografía, pasar 4 horas y después hacer la resonancia. Esto es un paciente que tiene bien la función renal, que se dice que si está alterada tienen que ser 7 horas. ¿Listo? Eso para recordarlo. Bueno, en relación de lo que es embarazo, generalmente en tomografía no se hace en las pacientes embarazadas, por eso no se habla de contraste en el embarazo, pero se dice que el contraste, según los estudios, no hay efectos teratogénicos. Y en la lactancia, en este caso, es otra pregunta frecuente que hay que conocer. Generalmente la madre pregunta si puede dar de lactar después de haberse inyectado contraste, ya sea yodo o gadolíneo. Y bueno, como hay que saber, generalmente el 75% de este contraste, como el yodo, a las 4 horas ya se ha excretado. Entonces, realmente no está contraindicado, se puede dar de lactar, pero si la paciente dice, no, yo no quiero darle y tiene alguna duda, lo que se le puede decir que, bueno, que se extraiga la leche y en 12 horas. Pero eso solo si es como que la paciente no quiere, ¿no? Pero en realidad se le tiene que aconsejar, se le tiene que explicar que no está demostrado que haga ninguna alteración al niño, ¿no? En la lactancia. Eso es lo principal. Porque menos de un 1% se excreta por la leche materna y menos de un 1% es absorbido en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la dosis total absorbida es de 0.01%. ¿Sí? Bueno, un ítem aparte de las reacciones adversas, hablar específicamente ahora del gadolínio. El gadolínio es un metal paramagnético que acelera el tiempo de relajación de los protones. En su forma libre es tóxico y es no tóxico al unirse con agente quelante. Y también se excreta por el riñón. Importante que se diferencian los distintos tipos de contraste por la osmolaridad, la tendencia iónica, la viscosidad y la estabilidad. El gadolínio que usamos acá es el gadoterato de meglumida, ¿sí? Y bueno, realmente tiene una estructura cíclica, porque también existen los lineales como la gadodiamina, gadopentato de dimeglumida, y bueno, los cíclicos son gadoteridol y el que se usa acá es el gadoterato de meglumina. Se aprobó para uso parenteral en los años 80. Realmente las reacciones adversas son del 0.07 al 2.4% y las severas es menor. ¿Sí? El principal factor de riesgo es que si tuvo una reacción adversa previa va a multiplicar 8 veces la reacción que pueda tener. ¿Sí? Entonces por eso es importante preguntarle si ha tenido reacciones alérgicas, porque no exime que pueda tener una y pueda ser peor. Entonces todo eso hay que explicarle al paciente. Y también otra reacción que puede pasar es la extravasación también, aunque es mínima, también puede pasar en un 0.05%. Y bueno, una de las reacciones adversas del gadolínio que hay que conocer, que generalmente es tardía, muy tardía, o sea, pueden parecer de las 2 semanas hasta las 10 semanas, es la fibrosis sistémica nefrogénica. ¿Sí? Y bueno, básicamente consiste en estas alteraciones en la piel. Los factores de riesgo son la enfermedad renal estadio 4 y 5, tener lesión renal aguda o exponerse a altas dosis de gadolínio, que hay que conocerlo. Y bueno,
puede pasar incluso después de un mes, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, entonces para terminar, hay un caso clínico. Te llaman durante la guardia para revisar a un paciente que posterior a la realización de una tomografía por contraste de abdomen contrastado presentó un exantema maculopapular en todo su cuerpo. Tenemos los signos vitales ahí, una presión de 160, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de 94%. Entonces, ¿qué ha presentado el paciente? ¿Es una reacción fisiológica o es una reacción de tipo alérgica? Bueno, el exantema maculopapular es una reacción alérgica. El grado lo vamos a encasillar como moderado. Habíamos dicho que si el exantema es solamente una región es leve, pero si es generalizado es moderado. ¿Cuál es el esquema que utilizaríamos? Bueno, podemos preservar la vía, la observamos, lo monitorizamos y hacemos uso de un antialérgico. En este caso, difenhidramina, 50 miligramos. Y si tenemos la vía puesta, bueno, le ponemos intravenoso. Recordemos que la difenhidramina tiene como acciones adversas la somnolencia. Entonces, explicarle al paciente que es preferible que no maneje. Y bueno, y también si llegamos a hacer uso de corticoides, acá tenemos la hidrocortisona y tenemos que tener prevención si el paciente es diabético o una tuberculosis, ¿no? Y bueno, entonces esa es la respuesta. Un último caso, 46 años de edad, antecedente de tumoración renal derecha, hace 8 meses y le piden una tomografía contrastada y refiere que la última vez que se le realizó tuvo náuseas, vómitos y cefalea, las cuales se dieron espontáneamente. Entonces lo que presentó aquí, ¿qué fue? Y la respuesta es una reacción tipo fisiológica. En este caso lo premedicaríamos. Entonces la respuesta es no, ¿no? El riesgo de la reacción es dosis dependiente, no por exposición previa. ¿Y qué esquema de premedicación utilizaría? Bueno, ninguno. Otro paciente de 53 años, antecedente de cáncer de mama, se hizo una tomografía tórax abdominal de control y refiere que la última vez que se le hizo una tomografía contrastada presentó ronchas en todo su cuerpo. ¿Qué haríamos? ¿Ante qué reacción estamos? Bueno, estamos ante una reacción alérgica, ¿no? Si ya tuvo antecedentes de ronchas, diríamos que sí vamos a premedicar. ¿Cómo lo premedicamos según la guía? Realmente esto lo hace el médico tratante, pero puede hacer uso de metilprednisolona, un corticoide, 12 horas antes y puede agregar antihistamínico, difenhidramina, vía oral, 1 hora antes del estudio. Acá saben que no vienen premedicados, sino que los premedicamos nosotros antes del estudio si tienen estos antecedentes. La única contraindicación acá para no hacer el estudio es pacientes con shock anafiláctico previo. Pero si es por reacciones alérgicas previas, así como lo que está describiendo Daniel, simplemente le ponemos hidrocortisona, le ponemos difenhidramina y hacemos el estudio. Bueno. Sí, así es, correcto. Ahora ya para terminar, recordar que aquí en nuestra institución, en cada consola, en las paredes, hay cómo administrar los medicamentos. Es importante que lo revisen. Generalmente ya dijimos cómo se debe administrar la difenhidramina. Generalmente la dosis es de 30 a 50, o sea 3 ml a 5 ml, dependiendo. Primero debemos pasar la difenhidramina, es lo que se hace acá. Si tenemos que usar el corticoide, lo importante es lavar la vía para que no se entremezcle y después aplicaríamos el corticoide. Generalmente la dosis, dependiendo, ahí nosotros evaluamos según el estado clínico del paciente, pero la dosis puede ser de 100 hasta 500 miligramos. Si administramos 500 miligramos y vemos que el paciente no mejora, podemos administrar hasta un máximo de 1 gramo. ¿Sí?
no, de corticoide, de hidrocortisona. ¿Listo? Bueno, esta es la bibliografía. Perdón, otra cosa antes para aclarar. En cuanto al uso del hidrocortisona y la difenhidramina, siempre asegúrense de lavar muy bien la vía, porque si se mezclan se van a cristalizar los medicamentos. Así que laven muy bien la vía después de pasar un medicamento para luego poder pasar el otro sin problema. Muy bien. Y bueno, la bibliografía de